Una historia de amor por la cocina, por las cosas bien hechas, de amor por el servicio al cliente y hacer que se sienta como si estuviera en su casa. El mostrar nuestro cariño a toda la gente que entraba con ganas de comer, de disfrutar, de que un día sencillo se convirtiera en esos días de vino y rosas. El menú gastronómico, que es un menú que hacemos a diario para comer, consiste en una bandeja individual en la que siempre procuramos que esté todo muy equilibrado, en el que siempre lleve un buque de ensalada en medio del plato con sus 3 o 4 entrantes, una crema de verduras casera, y luego ya se elige siempre el segundo plato. Consiste en carne, pescados a la plancha, cocinados, y luego pues siempre se puede ofrecer un arroz, que los arroces pues Juanma los trabaja muy bien, ya bien sean melosos o sequitos. No queremos que nada sea casual, todo es buscado y todo es preparado hasta el mínimo detalle. Haya 8 personas en un restaurante o haya 70. Nos gusta innovar siempre con una base muy mediterránea. En todos los momentos, sea un menú gastronómico, sea para cenar, sea un arroz, nuestra máxima es honradez en el plato. Hemos tenido una respuesta muy buena, tanto de la gente que viene todos los días a comer, como luego pues, de la gente que ha empezado a tomar este local como punto de referencia para sus celebraciones. Tengo que hacer un pequeño homenaje a mi madre, que es la que me enseñó a cocinar. Ella fue la que, siendo una mujer sencilla y siendo una mujer mayor y siendo una mujer de pueblo, me despertó el amor por las cosas de la cocina bien hechas. Siempre me decía que en la cocina no te tienen que doler ni las horas y que siempre las cosas que sean, aunque sean pocas, pero que sean buenas. Tengo que romper una lanza en favor de Patronato Terra y Mar, que nos está brindando la oportunidad de abrir nuestro local, tanto en internet como donde se pueda publicitar. La verdad es que es una labor encomiable. Que traten de ver lo que hay dentro de los sitios y no solamente los carteles y la fachada. Y nuestro éxito siempre ha venido más por el fondo que por la fachada. Y es una cosa que me satisface mucho porque ese éxito siempre es el éxito que perdura a lo largo del tiempo.